Bien, pues vamos a comenzar la escuela bíblica. Bienvenidos a todos. Un saludo en el amor del Señor. Sabéis que estamos tratando el tema, digamos, central de la escuela bíblica, que son fundamentos básicos para la vida cristiana. Las bases en que una persona, un cristiano, debe basar su vida, los pilares, para que su vida sea una vida fructífera, esa vida que Dios quiere que vivamos, esa vida plena y abundante. Y estamos en la lección 11 que habla de la persona y la obra del Espíritu Santo. Ya llevamos varias semanas con este tema, pero es importante porque estamos en la dispensación del Espíritu Santo. Y por eso es importante que entendamos qué es la persona del Espíritu Santo, porque es una persona, lo mismo que el Padre es una persona y el Hijo es otra persona. Son tres personas diferentes, pero con la misma visión, la misma meta y el mismo amor hacia la humanidad. O sea, tienen distintas funciones, como cada persona tiene su propia función, pero todas están encaminados al bien de la humanidad, porque todos aman. Y nosotros tenemos que amar lo que Dios ama. Por eso estamos en la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo debe funcionar el Espíritu Santo en cada discípulo de Jesús? También hemos estudiado las 4 razones importantes de por qué son necesarias o por qué necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Hemos estudiado también los dones del Espíritu Santo, que son las dotaciones, los regalos sobrenaturales de Dios para ayudarnos y capacitarnos para el avance de la Iglesia. Necesitamos el poder del Espíritu Santo, esa dinamita, para poder llevar a cabo la función y el encargo que Jesús nos dejó, la gran comisión, y predicar el Evangelio a toda criatura. Vimos que los dones espirituales se clasificaban en distintas categorías. Una era para el ministerio de la palabra, que era la profecía, la enseñanza, la exhortación, la palabra de ciencia, la palabra de conocimiento y la palabra de sabiduría. Y el segundo grupo eran dones relativos al servicio o asistencia a la Iglesia, el don de la administración, don de liderazgo, discernimiento de espíritu, el don espiritual de la fe, el don espiritual de sanidades y el don de milagros. También estuvimos estudiando, o comenzamos a estudiar, no hemos terminado aún, con los dones del ministerio, los oficios, también se pueden llamar los oficios del ministerio, y está basado en Efesios capítulo 4, verso 11, donde vemos que Cristo fue quien los instituyó. Cristo dio los siguientes dones a la Iglesia. No son dones para nosotros, para nuestro propio ego. Son dones que el Señor regala a la Iglesia para la edificación y el avance. Y dice, Él mismo dio los siguientes dones a la Iglesia: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Hemos estudiado los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores. Y nos queda el quinto de los dones del ministerio, que es el ministerio del maestro. Y hay que decir que el ministerio pastoral se complementa, o sea, los pastores, el ministerio del pastor se complementa con el ministerio del maestro. La mayoría de los pastores suelen tener ambos ministerios. Predican el Evangelio, enseñan, dan buenos pactos a las ovejas y también las enseñan. Por eso vamos a ver lo que es el maestro. Los maestros son aquellos que enseñan la palabra de Dios con claridad y con precisión, capacitando y equipando a los santos, a la Iglesia, para la obra del ministerio. Su labor es fundamental para la edificación y el crecimiento de la Iglesia. Y su labor también está basada en la verdad. Tienen que enseñar la verdad. Y la verdad se suele enseñar y se suele decir la verdad aunque duela. Recordad lo que John Hus dijo antes de ser quemado en la hoguera. Él dijo, prefiero hacer daño con la verdad que matar con la mentira. La mentira nos puede matar espiritualmente. Así que los maestros tienen la obligación de enseñar la verdad, que es el fundamento, digamos, de la vida cristiana. Porque
el fundamento de la vida cristiana es Cristo, y Cristo dijo que Él era la verdad. Por eso el ministerio del maestro también es de vital importancia y muy fundamental hoy en la iglesia contemporánea, en la iglesia actual. Este ministerio, repito, tiene una gran importancia y tiene que ver con la enseñanza de la palabra de Dios, pero la cual debe ser clara, concisa y real y auténtica, sin levadura, sin engaño, sin mentira, sin adornarla para que los oyentes se sientan bien. La palabra de Dios hay que predicarla como es. Y así puede edificar, si no, jamás va a edificar. Puede transformar vidas. Si se predica una palabra, un evangelio aguado, un evangelio adornado a nuestra manera para que la gente no se ofenda, jamás va a cambiar la vida de las personas. ¿Estáis comprendiendo? Por eso es necesario predicar la palabra real y auténtica. Si queremos que la palabra de Dios también sea nuestra guía, también tenemos que predicarla y enseñarla correctamente y bien clarita para que las personas lo entiendan. Las Sagradas Escrituras nos muestran que Dios ha dado a la Iglesia maestros para que podamos crecer en conocimiento y en sabiduría, pero no para tenerla en el disco duro, en la mente, sino para aplicarla a nuestra vida. Nosotros aquí en la escuela bíblica, si aprendemos, yo hago mucho hincapié, si aprendemos es para que lo pongamos por obra, no para ir acumulando conocimiento en nuestra mente, que a veces nos va a explotar de tanto conocimiento. Tenemos que darle salida, ¿verdad? Tenemos que, esa sabiduría que Dios nos da a través de la enseñanza, tenemos que ponerla en práctica y que los demás puedan recibir la misma enseñanza. Así podremos crecer en el conocimiento y la sabiduría no humana, sino la sabiduría divina. Bien, el llamado del ministerio del pastor. El ministerio de maestro, del maestro, estamos con el maestro. El ministerio de maestro no es simplemente una habilidad humana o un deseo, es también un llamado divino. Dios nos llama a maestros y nos capacita, porque es un llamado que Él hace, viene del cielo. Recordemos lo que dice Pablo, que hemos leído en Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Él mismo constituyó Jesús a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Con qué fin? A fin de perfeccionar a la iglesia, a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, o sea, para lo que nos ha dejado encargado. Y así la iglesia es edificada, el cuerpo de Cristo va creciendo y es edificado. Pablo dice que Cristo dio a la iglesia estos 5 ministerios y todos tienen la obligación y la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo su obra. La gran comisión, repito, que a veces nos olvidamos, que es el plan primordial que Jesús nos dejó encargado. Es el testamento, las últimas palabras que nos dijo antes de partir a la presencia del Padre. Dijo, id como un mandato, un mandamiento, y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Estamos haciéndolo? ¿O estamos más enfocados en predicarnos a nosotros mismos, en los trabajos, en nuestras faenas, y nos despreocupamos del mensaje de salvación que el Señor nos ha encargado que transmitamos a los demás? Estamos pecando si no lo hacemos, porque sabemos que tenemos que hacerlo, ¿verdad? Y el que sabe hacer las cosas y no las hace, le es pecado. El maestro es una persona especialmente equipada y capacitada por Dios para enseñar su palabra de una manera clara, comprensible y aplicarla a la vida de los creyentes. Mi obligación como maestro no es enseñar la palabra. Bueno, sí, parte es enseñaros la palabra, pero más que enseñaros es que la pongáis por obra. Exhortaros para que esa enseñanza que estáis recibiendo la pongáis por obra. Si no, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve aprender
una carrera si luego no la ejercitamos? Tú puedes sacarte una carrera de maestro o de profesor de instituto o de médico, pero si no la aplicas, si no ejerces, ¿de qué te sirve? Conocimiento mental, pero nada más. Pues eso es lo que nos pasa a nosotros cuando aprendemos lo que tenemos que hacer, lo que la palabra de Dios dice, y no lo hacemos. El maestro es una persona, repito, que te equipa, que te enseña la palabra de Dios y también te debe enseñar a aplicarla. ¿Estás comprendiendo? Yo no puedo limitarme a enseñaros la palabra de Dios. Al mismo tiempo tengo que exhortaros y animaros para que la pongáis por obra. Si no, repito, no sirve de nada. Ser maestro no solo implica enseñar conocimiento, sino formar corazones de acuerdo al corazón de Dios. ¿Qué desea Dios? ¿Qué ama Dios? De tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, a las personas que habitan en este mundo, a todos. Que por eso regaló a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Ese es el deseo de Dios el Padre, de Dios el Hijo y del Espíritu Santo. Que la humanidad que vive de espaldas a Dios sea salva, pero para eso nos necesita a nosotros. Por eso nos encargó. ¿A quién le encargó la gran comisión? A sus discípulos. ¿Quién son los discípulos? Los que aprenden, los que están deseosos de aprender, no los que vienen los domingos a la iglesia solamente como una liturgia, una costumbre, un hábito. Yo para ser dominguero me quedo en la religión que tenía antes. Si eres cristiano verdadero y auténtico, no tienes que basar tu vida en solamente venir los domingos y muchas veces cuando nos apetece, que otras veces ni eso. Debe haber un deseo de aprender, de recibir la enseñanza para poder llevar a cabo la gran comisión. Repito, un maestro de la palabra tiene la responsabilidad de llevar a otros a un mayor entendimiento de la verdad de Dios, pero más que eso debe ayudar y enseñar a que los creyentes apliquen esa verdad en su vida diaria, que se ponga en práctica lo que aprendemos. ¿Estáis comprendiendo, hermanos? El maestro está llamado a instruir, pero también a transformar, a guiar en el proceso de la madurez espiritual. El segundo punto sobre el maestro es el propósito del ministerio del maestro. El principal propósito del ministerio del maestro es formar discípulos, no formar creyentes. Jesús dijo, id y hacer discípulos, gente que esté deseosa de aprender. A eso es a lo que hay que dedicarle el discipulado. Y son los que se merecen ser instruidos por los maestros para que lleven a cabo la gran comisión. Yo amo a toda la iglesia, pero a mí me encantaría que estuviera toda la iglesia aquí aprendiendo. Primero para no ser engañados, porque hay mucho engaño, hay mucha mentira, hay mucha falsedad. Hay falsos maestros, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos pastores. Hay falsos hermanos. Y tenemos que estar ahí atentos para que nadie nos engañe, porque el enemigo usa todo ese tipo de personas para apartarnos de la verdad y destruir nuestra vida. Eso es lo que pretende el diablo, ese es el plan del diablo. Pero Jesús tiene otro plan, ¿verdad? Que aprendamos, que seamos discípulos, para que podamos tener esa vida plena y abundante que Él nos ofrece. Y también quiere usarnos para la extensión de su reino. El maestro no se trata de una persona que acumula conocimiento para su propio beneficio, sino de alguien que imparte ese conocimiento para el beneficio de la Iglesia, del cuerpo de Cristo. Jesús, en su gran comisión, nos mandó a hacer discípulos
Y una de las formas más claras de hacerlo es a través de la enseñanza de su palabra y que nos vean que la aplicamos a nuestra vida. Esa es la mayor, manera de hacer discípulos. Predicarles la verdad, pero con nuestros hechos, lo primero. Que ellos vean que lo que predicamos, que lo que enseñamos, está de acuerdo con lo que hacemos. Porque si no, nadie nos va a creer. Y es más, estaremos alejando a las personas de Dios en vez de acercarlas, que es nuestro trabajo y nuestra obligación. Cuando Pablo le habla a su discípulo Timoteo en la segunda carta, capítulo 2, verso 2, le dice lo siguiente: lo que has oído de mí, ahí estaba actuando como maestro, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esa es la función también del maestro, enseñar para que vosotros podáis enseñar a otros. Porque si no sabéis, ¿cómo vais a enseñar? Si no tenéis, ¿qué vais a dar? Si el vaso está vacío, ¿qué vais a beber? ¿Estáis entendiendo? Primero tenemos que llenarnos nosotros para poder dar a los demás. En otras palabras, y que debemos aplicarlas hoy a nosotros, Pablo dice: me has oído enseñar verdades, la verdad de Cristo, que han sido confirmadas. Esas verdades han sido confirmadas por muchos testigos, testigos también dignos de confianza. Y ahora dice, ahora enseña estas verdades a otras personas que sean dignas, que lo merezcan. También personas de confianza y que estén capacitados para transmitir esas verdades a otros. Por eso el maestro no solamente enseña lo que sabe, sino que también forma a otros para que continúen enseñando y multiplicando el conocimiento de la palabra de Dios. Si yo enseño a 8, por ejemplo, y esos 8, cada uno enseñan a otros 8, en nada de tiempo hay una multitud de personas que han aprendido. ¿Estáis entendiendo? Si yo te enseño a ti y tú enseñas a otro y el otro enseña a otro, se va multiplicando. La ley de la siembra. Ahora, si no hacemos nada, simplemente adquiriendo conocimiento, predicaciones, enseñanza, nos llenamos y no damos salida. Engordamos como los cerditos, ¿verdad? ¿Y qué le ocurre a los cerditos cuando están gorditos? Que se los comen. A veces el mundo nos come a nosotros, hermanos, por no hacer lo que Dios quiere que hagamos. Ahora hablemos del carácter del maestro. El maestro, al igual que el resto de los ministerios, debe ser una persona de carácter ejemplar. Jesús, cuando habla sobre el carácter y condición de los líderes espirituales, les advierte a sus discípulos que no sean como los fariseos, que enseñan pero no practican lo que enseñan. Eso les decía a las personas que no, que hicieran, que escucharan lo que predicaban, pero que no hicieran lo que ellos hacían porque estaban en desacuerdo con lo que estaban predicando. Lo vemos en Mateo capítulo 23, verso 3. Jesús dice, por lo tanto, practiquen y obedezcan todo aquello que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Por eso el maestro tiene que tener el carácter de Cristo. Tiene que tener el carácter formado a la imagen de Cristo. Por eso Jesús les advierte, y esto es de aplicación para nosotros hoy, a sus discípulos que no sean como los fariseos, que enseñaban pero no practicaban lo que predicaban. Hoy, lamentablemente, existen muchos fariseos, muchas personas que pretenden controlar a la gente, pero ellos no hacen lo que predican. Abundan ese tipo de personas llamados fariseos,
El maestro debe ser alguien que vive lo que enseña, que camina conforme a la palabra de Dios. Si un maestro no aplica la verdad que enseña, pierde toda autoridad y la eficacia de su enseñanza. No sirve para nada lo que haga, si lo que enseña él no se lo aplica. El carácter y la condición del maestro debe ser, en primer lugar, de humildad, sincero y consagrado a Dios. Un maestro no puede ser arrogante, ni pensar que tiene todas las respuestas, sino que debe estar siempre dispuesto a aprender, crecer y a ser transformado también por la palabra de Dios. Un maestro necio se cierra a que nadie le pueda enseñar nada. Un maestro sabio aprende de cualquier cosa. Mira una hormiga y aprende lo que hace una hormiga, ¿verdad? ¿Qué hace la hormiga? Almacenar en el invierno, en el verano, para tener en el invierno. Eso es digno de aprender, ¿verdad? Y es una hormiga que la pisa y... El maestro tiene que estar dispuesto siempre a aprender. Es esencial, la humildad es esencial en la vida de todo cristiano, pero más en un maestro, porque sabe que no enseña por su propia sabiduría, sabe que lo que enseña es sabiduría divina, porque, repito, es un don ministerial otorgado por Dios, es un don divino y actúa por revelación muchas veces del Espíritu Santo, quien es el verdadero maestro. Amén. El maestro es su responsabilidad ante Dios. Esto es importante, que muchas ovejas o muchos discípulos no lo entienden, que nosotros tenemos que dar cuenta a Dios de lo que enseñamos. Porque si enseñamos mal, estamos conduciendo mal a las ovejas. El ministerio del maestro es de una gran responsabilidad. El apóstol Santiago, en su carta, capítulo 3, verso 1, nos recuerda lo siguiente: no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Qué quiere decir el apóstol Santiago? Que ni debemos ni podemos tratar de ser todos maestros, pues bien sabemos que Dios juzgará a los maestros más estrictamente que a los demás. Por eso tenemos una gran responsabilidad, es un gran privilegio, pero una gran responsabilidad, porque tenemos que enseñar la verdad del Evangelio pura, sin mancha, porque si no tendremos que dar cuenta a Dios. Y a veces no, es que este pastor o este maestro es muy duro. Yo no te voy a engañar. Yo quizá, como decía John Hus, te haga daño con la verdad, pero no te voy a matar con la mentira. Yo no te voy a engañar como maestro, porque voy a predicar la palabra de Dios influenciado, revelado por el Espíritu Santo, buscando siempre la revelación del Espíritu Santo. Yo cuando preparo los estudios, yo busco la revelación del Espíritu Santo, porque yo soy una vasija, o sea, nosotros somos vasijas en sus manos. Cuando la vasija se enorgullece, peligro. Ya no estamos en el orden de Dios. ¿Cómo le puede decir el barro al alfarero, hazme de esta manera o de aquella? ¿Verdad? No, es el alfarero quien nos moldea, quien moldea la vasija. Y si tiene que romperla y hacerla nueva, la hace. Por eso muchas veces permite que ocurran cosas en nuestra vida, que a veces nos venimos abajo como si estuviéramos destruidos, pero es que el Señor quiere hacernos una nueva vasija. Y a través del sufrimiento y las pruebas, el Señor lo consigue, ¿verdad? El maestro será juzgado más estrictamente porque tiene la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios de manera fiel y correcta. No podemos enseñar cualquier cosa, ni predicar nuestra propia opinión. Debemos enseñar lo que las Sagradas Escrituras dicen, sin distorsionarlas, y tampoco debemos adaptarlas a nuestra conveniencia. Que hay quien las adapta, o se salta páginas porque no le interesa, porque, por ejemplo, si una
Alguien vive en pecado, se salta las páginas donde dice que el pecado, eres esclavo del pecado y el pecado te manda al infierno. No quieren escuchar eso, porque acomodan las escrituras a su conveniencia. Y el problema no está solamente en una persona, sino en el que enseña. Que hay personas que enseñan también de acuerdo a cómo ellos están. Por ejemplo, si un pastor o un maestro está divorciado, ¿cómo va a enseñar que el matrimonio es hasta que la muerte nos separe? Si se ha divorciado, y algunos 3 veces. ¿Estáis comprendiendo? Por eso. Pero se dice que se llama esposo de una sola mujer. Esposo de una sola mujer. O sea, que no son válidos. Claro, claro. Y como decía el padre, que llegó un día uno y le dijo, dice, pastor, los diáconos y los pastores y todo eso dicen que sean esposos de una sola mujer, pero ¿y el que no es nada podemos tener varias? Sí, me hizo gracia, me lo contó una vez. Por eso repito, el maestro tiene la responsabilidad de ser fiel a la palabra de Dios, tal y como está escrita y tal como el Espíritu Santo la revela. Esto exige tener, aparte del don de la enseñanza, el don del discernimiento y el don de la sabiduría para poder enseñar correctamente y aplicar la palabra de forma práctica en la vida de los creyentes. Y más aún, el maestro debe tener una profunda dependencia del Espíritu Santo, quien es el que ilumina el entendimiento y capacita para enseñar de una manera efectiva. No pretendas enseñar, si tu ministerio futuro va a ser el del maestro, no pretendas enseñar guiado por tu sabiduría humana. Busca siempre la intimidad con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo sea el que te dirija y el que te muestre qué tienes que hacer, cómo tienes que predicar la palabra de Dios. En quinto lugar, el maestro y la edificación de la iglesia. Un buen maestro no solamente enseña, sino que también edifica. El objetivo de la enseñanza no es llenar la mente de los creyentes con información, sino transformar vidas, que las vidas sean transformadas. Un maestro de la palabra debe ayudar a los creyentes a entender la aplicación práctica de la enseñanza bíblica en cada aspecto de nuestra vida. En nuestros hogares, en primer lugar, en nuestro trabajo también, que a veces somos muy buenos en la casa y tampoco somos mejores aquí, ¿verdad? Aquí en la congregación parecemos todos santos, aquí que no hemos roto un plato jamás. Por cierto, Marisa ha roto hoy uno. Hay que ser los mismos en los hogares, en la iglesia, en el trabajo, en el trato con los demás y sobre todo en nuestra vida personal con Dios. ¿Cómo estamos tratando con Dios? Estamos tratando, oramos cada día, hablamos con Él, pero de una manera no rutinaria, que a veces es lo que hacemos. Orar a veces lo consideramos, Señor, te presento este día, ayúdame, que todo me vaya bien, en nombre de Jesús, amén. Luego llega la hora del mediodía, Señor, te doy gracias por los alimentos, que nos santifiquen, pam, pum, amén. Y a la noche con Dios me acuesto y con Dios me levanto. ¿No? Eso no es orar. Eso son rutinas. Eso es rezar. Para que lo entendáis. Hablar con Dios es tener un diálogo de calidad con Él. Cada día. Que el Espíritu Santo nos vaya mostrando la realidad de la vida, qué paso vamos a dar, qué decisión tenemos que tomar, que como decíamos antes, la vida está llena de decisiones que tomamos y la mayoría equivocadas. Y es porque somos tercos, no buscamos la guía del Espíritu Santo. Decidimos hacer algo, tomamos la decisión y luego, Señor, ¿qué te parece? Y el Señor dice, pero si ya has tomado la decisión, ¿qué quieres que te diga yo? Sigue y ahí si te sale bien, bien, y si no, allá tú. Conmigo no has contado. Y a veces queremos que las cosas nos salgan bien y que el Señor las bendiga sin contar con Él. ¿Sí o no? Amén.
El maestro debe ser un edificador de la iglesia. En la carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 28, Pablo dice: por tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Es de Él, no nuestra. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. El maestro tiene como objetivo ayudar a cada creyente a alcanzar la madurez en Cristo. Que a veces somos bebés, nos tiramos la vida siendo bebés espirituales. Y el maestro tiene la obligación, claro, a que se deje enseñar, de que madure espiritualmente, que crezcamos en madurez y en conocimiento de Dios. Para eso debe enseñar con sabiduría, con paciencia, eso sí, también, paciencia y también con claridad, entendiendo que la madurez cristiana es un proceso que lleva tiempo. La fruta no madura del día a la mañana, ¿verdad? Tú ves un melocotón verde y a los 5 minutos no está para comérselo, ¿verdad? Necesita un tiempo de maduración. Pues con los creyentes es lo mismo. Necesitamos ir madurando poco a poco, pero para eso es necesaria la enseñanza. Si no recibimos enseñanza, jamás vamos a madurar. Estaremos siempre verdes y nadie nos podrá comer. Nadie querrá comernos porque estaremos amargos. Un melocotón verde, cualquier fruta verde no sabe a nada. Es más, te da vómito. El proceso de la madurez lleva tiempo, pero por eso es necesaria la enseñanza. El ministerio de maestro es un ministerio de gran honor, pero también de gran responsabilidad. El maestro es un llamado por Dios para transmitir la verdad y para guiar a los creyentes a la madurez espiritual, para la edificación de la iglesia con la palabra de Dios. Este ministerio no es solo un trabajo intelectual, sino un ministerio que afecte al corazón, que transforme las vidas y que tenga un impacto eterno en el pueblo de Dios. Amén. Bien, pues por último, generalizando sobre los dones ministeriales, decir que estos dones ministeriales, todos, al igual que los espirituales, son divinos, vienen de un llamado divino y tampoco son para nuestro provecho personal, para nuestra vanagloria, sino para el servicio a Dios y a la iglesia. Si tú tienes un don, sea un don del Espíritu, o sea un don ministerial, no es para que te entre la soberbia y el orgullo y la prepotencia, es para que los pongas a servicio del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Nadie debe gloriarse y vanagloriarse de sus dones, sino que los debe usar con humildad y dándole gracias a Dios porque nos ha concedido ese privilegio, ¿verdad? Damos gracias a Dios cada día, no solamente ya por lo que nos da, la provisión, la sanidad, la liberación, sino los dones y los talentos. Elena tiene un talento para cocinar muy bueno. ¿Tú le das gracias a Dios por ese talento? ¿Te acuerdas de darle a Dios Marisa para hacer tartas? ¿Le damos gracias a Dios por los talentos recibidos? Ya no son dones, son talentos, son, digamos, cosas, facultades que Dios nos regala. El talento de la música, el talento, cualquier tipo de talento, cualquier cosa que se nace con eso, porque con los talentos se nace uno. Yo para la música soy un negado, porque Dios no me ha dado ese talento. Entonces no puedo pretender ser músico, ¿verdad? Yo tengo que poner en práctica los talentos que Dios me ha dado. Y los ministerios y el don ministerial también. Pero yo cantar, yo lo siento. Yo doy el cante, no canto. Debemos recordar también, y esto es importante, que el mayor de todos los dones es el amor. Hay un capítulo completo en 1 Corintios, el capítulo 13, que habla del amor.
y de las características del verdadero amor, del amor ágape, del amor de Dios. Sin amor, todos los demás dones naturales, sobrenaturales y ministeriales carecen de valor. El amor es la base, es digamos, el cemento que une a los ministerios con el pueblo. El amor es el vínculo perfecto que une a la Iglesia y la capacita para cumplir su misión en el mundo. El amor divino, el amar como Dios ama, es el vínculo perfecto de unción, de unión con Él y con nuestro prójimo. Si no hay amor, no hay unión con Dios, porque Dios es amor. Y para poder relacionarnos con Él tiene que ser a través del amor. Y con los hermanos lo mismo, porque Dios ama a nuestros hermanos. Y si los ama a Él, nuestra obligación también es amarlos. Jesús ya lo dijo, mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Y la novedad del mandamiento era, como yo os he amado. Porque en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, hay un mandamiento que dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y al prójimo como a ti mismo. Pero no dice la novedad que añade Cristo, como yo os he amado, como yo he demostrado al morir en la cruz que os amo, lo mismo que os ama el Padre. Amén. Por eso el amor divino precisa, para hacernos acreedores de Él, tener un buen corazón, una conciencia limpia, que no nos acuse, y además creer de verdad, creer sin hipocresía. En Romanos capítulo 5, versículo 5, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado, ya fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En el momento de convertirnos, recibimos el amor divino y recibimos el Espíritu Santo. Tener esperanza en Dios, tener la certeza de que las promesas de Dios se cumplen, no debería avergonzarnos. No debería avergonzarnos predicar el Evangelio de salvación, que son promesas de Dios para la salvación del ser humano. No te avergüences, no te dé vergüenza predicar el Evangelio a la gente. Pablo decía, yo no me avergüenzo de predicar el Evangelio porque sé que el Evangelio tiene poder para salvar a las almas perdidas. No deberíamos, por tanto, avergonzarnos porque sabemos que el amor divino, el amor eterno de Dios fue derramado en nosotros, en nuestro espíritu, cuando nos convertimos. Y esto no es obra nuestra, es obra del Espíritu Santo. El amor que hemos recibido los creyentes es un amor que en nada se parece al amor humano. Es un amor genuino, auténtico, puro, sin mezclas, sin ninguna condición. Y nosotros, si somos verdaderos cristianos, debemos mantener esas mismas condiciones en nuestro amor, primero a Dios y después a los hermanos. Las mismas condiciones del amor de Dios tienen que estar en nosotros. En 1 de Timoteo capítulo 1 vamos a leer los versículos del 4 al 7, donde Pablo exhorta a su discípulo y nos exhorta a nosotros hoy, es de aplicación hoy. Dice, no presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio, de una buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. El mundo está lleno de personas así, supuestos siervos de Dios, que no saben ni lo que predican, pero predican para su propio beneficio y se meten en discusiones
en ideologías que no edifican a nadie. No debemos perder el tiempo, hermanos, en debates interminables a veces si Adán tenía ombligo o no tenía ombligo, o qué fue antes el huevo o la gallina. A veces nos peleamos unos con otros por estas circunstancias. Perdemos el tiempo en debates interminables, en disparates elocuentes, en falsas enseñanzas. Esto solo conduce a enfrentamientos sin sentido alguno, que no ayudan a que la gente lleve una vida de fe y de obediencia a Dios. El propósito de Pablo con esta exhortación a sus discípulos, y que es para nosotros también hoy, es que todos los creyentes sean llenos del amor, que brota de un corazón sincero, puro, sin contaminar, de una conciencia limpia. ¿Sabéis que la conciencia es como la alarma que suena cuando hacemos las cosas que no le agradan a Dios? Que esa conciencia esté limpia y transparente, y también de una fe verdadera, no fingir fe. Hay muchas personas que fingen tener fe y realmente no tienen fe ninguna, porque no es una fe genuina, es una fe, digamos, hipócrita, un tipo de fe que no es real, que no produce fruto. La fe que produce fruto es la fe verdadera, estás convencido de lo que creemos y saber que aunque no lo veamos, Dios lo da, porque lo promete en su palabra. Esa es la esperanza que no debe avergonzarnos, creer que Dios cumple siempre lo que promete. Muchos cristianos y muchos supuestos ministros de Cristo se desvían de estas cosas y pasan el tiempo en debates y discusiones sin ningún sentido. Quieren ser reconocidos como maestros, pero no tienen ni idea de lo que están diciendo, a pesar de que hablan con mucha seguridad. Gente así, hermano. Además, solo les preocupa su propia vida. Sus intereses particulares se conocen y se reconocen por el fruto que dan. Jesús lo dijo, ¿verdad? Conoceréis por el fruto. Al buen árbol se le conoce cuando da un buen fruto. Un buen árbol no puede dar más mal fruto. Un buen árbol da buen fruto. Un mal árbol es imposible que dé buen fruto. Por eso dice, por su fruto los conoceréis. En Hebreos capítulo 13, versículos 15 y 16, dice lo siguiente: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y el verso 16 dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Por haber recibido el amor de Dios por medio de Cristo, debemos ofrecer siempre un sacrificio de alabanza. Sabéis que la alabanza va unida a la obediencia. Cuando tú obedeces a Dios, estás alabando a Dios. A veces pensamos que la alabanza son cantar cánticos lentos, suaves, y luego están los de júbilo. No, alabar a Dios es obedecerle. Adorar a Dios es obedecerle. Tú puedes cantar muy bonito, pero si no adoras a Dios y no le obedeces a Dios, no te sirve de nada. La obediencia es la base de la alabanza. De esta manera estaremos demostrando a la gente nuestra lealtad y nuestra fidelidad a su nombre. Porque no debemos olvidar que tenemos que hacer el bien. Eso no se nos puede olvidar. Ir repartiendo el amor de Dios a todo el mundo que nos rodea, porque somos hijos de un Dios que es amor. Y nosotros tenemos que amar de la misma manera que Él ama. El amor puro, repito, limpio, sin fingir, sin hipocresía. Y ese amor se recibe por gracia. El día que nos convertimos recibimos ese amor por el Espíritu Santo como un regalo de Dios. La Biblia enseña que de gracia hemos recibido, de regalo hemos recibido. Tenemos que dar de regalo, dar de gracia. Procuremos tener, hermanos, un corazón limpio, una conciencia que no nos acuse, y una fe y una lealtad a Dios sin hipocresía ni fingimiento.
Si decimos que creemos, tenemos que demostrarlo con hechos, porque si no será una fe vana. Una fe sin obras es una fe muerta. Una fe que no demuestra con hechos, que no se demuestra con hechos, es una fe muerta, dice el apóstol Santiago. Y así, hermanos, estaremos agradando a nuestro Dios y Padre Celestial. Debemos pedirle al Señor que nos conceda la gracia de reconocer y de valorar los dones que ha depositado en cada uno de nosotros y que podamos usarlos con fidelidad y amor, con el fin y el propósito de la madurez y el crecimiento y la edificación de su iglesia. El verdadero amor ágape, del griego ágape, es el que cambia las vidas. El amor verdadero cambia la vida de las personas. Si quieres un cambio en tu vida y ver cambiar a quien te rodea, llena tu vida de amor. Pero del amor de Dios, no del amor egoísta. El amor que exige. El amor verdadero no exige, da. El Padre nos dio al Hijo. El Hijo se dio a sí mismo, demostrando su amor. El Evangelio, el amor es dar. Darnos a los demás, la ley de la siembra. Si tú cosechas amor, recibes amor. Romanos capítulo 12, versículos 9 al 11. Pablo dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer, abominar lo malo y seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, amor familiar, amor de familia. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y en lo que requiere diligencia, o sea, cuidado, no perezosos, fervientes en espíritu, que nuestro espíritu arda con el amor de Dios y sirviendo al Señor como Él se merece. Como creyentes y seguidores de Cristo, no debemos fingir amar a los demás. ¿Sabéis que fingir es una manera de mentir? Y la mentira la odia Dios. La mentira viene del mismo diablo. Cuando tú finges, amor mío, cuánto te quiero, y en realidad no puedes ni verlo, estás fingiendo. Y eso es una mentira. ¿Cuántas veces nos dan abrazos? Hermanito, cuánto te amo. Y por dentro estás pensando si te pudiera, yo qué sé, hacer desaparecer. ¿Ocurre o no ocurre? El amor no puede ser así. El amor tiene que ser real. Cuando tú me des un abrazo, dámelo con amor verdadero. A veces damos abrazos para conseguir algo. También es mentira porque es fingido. El amor tiene que ser espontáneo. Si yo te digo que te amo, es que te amo de verdad. Si yo te doy un abrazo, es el abrazo, como yo suelo decir, es el abrazo del Padre. Cuando Dios nos abraza, Él no finge, Él nos abraza porque nos ama de verdad. Y lo demostró enviando a Cristo a la cruz. Y Cristo también lo demostró muriendo por nosotros. Esos son abrazos de verdadero amor. Por eso cuando des un abrazo, dalo con amor. Que no sea fingido. Amén. Amén. Tenemos que amarnos unos a otros con ese amor genuino y deleitarnos, disfrutar de poder honrarnos unos a otros. Tampoco debemos ser perezosos, gandulones, como diría José Párraga, ¿te acuerdas que decía esa frase mucho? Más bien tenemos que trabajar con esmero y servir al Señor con entusiasmo. Y sobre todo no deberíamos dejar que el mal nos venza. Más bien, como dice su palabra, debemos vencer el mal haciendo el bien. El amor auténtico, el amor sin fingimiento, el amor de Dios es lo único que puede producir un cambio radical en la vida de las personas, en nosotros, en nuestra propia vida y en las personas que nos rodean. El amor nos da vida, nos restaura, nos renueva, nos levanta, nos transforma y nos da fortaleza. El amor verdadero es la fuerza más grande del universo, porque está basado en la realidad y la verdad de que Dios es amor. Dios no tiene amor, Dios es amor.
Por eso es la fuerza más grande del universo, el amor genuino, el amor verdadero. Romanos capítulo 12, verso 16, dice Pablo, unánimes entre vosotros, con la misma visión, con la misma idea, con el mismo amor, no altivos, no soberbios, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. O sea, no empleéis la sabiduría humana, teniendo a mano la sabiduría divina, que Él la ofrece. El que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios, que Él nos la dará abundantemente y sin reproche. Esto quiere decir que debemos vivir con amor y en armonía unos con otros y no ser tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común y sencilla, que a veces deberíamos aprender este principio, porque hay muchas personas orgullosas que solo se relacionan con los de su nivel. Y aquí está bien claro lo que Pablo dice, a veces perdemos la bendición de Dios y no disfrutamos de las personas sencillas y comunes. Y no pensar que lo sabemos todo, hermano, o que somos mejor que otros. Para Dios no hay acepción de personas. Se pagó el mismo precio por todos. Disfrutar, entre otras cosas, significa que cuando alguien de nuestro entorno tiene una victoria, bien sea una sanidad, un trabajo, una victoria en la vida laboral, una victoria en el tema espiritual, por ejemplo, las personas que aceptan a Jesucristo, que son salvas, debemos alegrarnos grandemente como si nos hubiera ocurrido a nosotros. Eso significa llorar con el que llora y reír con el que ríe. La Biblia nos enseña precisamente eso, a que cuando una persona se goza, yo me gozo con ella. Hay algunos que cuando ven que a alguien le va bien, lo que tienen es envidia. Y la Biblia dice que tenemos que regocijarnos, alegrarnos con los que se alegran y también sufrir con aquellos que sufren. Si alguno está alegre, debemos alegrarnos con él. Y si alguno está triste, debemos acompañarle en su tristeza. Dios ha creado la ley de la siembra. Gálatas capítulo 6, versículo 7, ya estoy terminando. Dice, no os engañéis, el autoengaño. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo que se siembra, hermano, se cosecha. Y entre otras cosas, esto significa que Dios nos observa. Y cuando ayudamos a otros, Dios nos ayuda a nosotros. Porque es fiel a su palabra. Es fiel a la ley de la siembra. Si tú ayudas, Dios te ayuda. Si tú oras por los enfermos, Dios te sana a ti. Si tú oras por provisión a los hermanos, Dios te provee a ti. Porque Dios no le debe nada a nadie. Y Él paga y con crece. Por eso te digo, si comenzamos a ayudar a otros, demostramos que el amor de Dios está en nosotros. Dios nos va a ayudar en nuestras dificultades y también nos ayudará a conseguir nuestros propósitos y metas si estamos de acuerdo con su palabra. La verdadera paz es consecuencia del amor. ¿Amén? Amén. Bien, pues lo vamos a dejar aquí y seguiremos la semana que viene. Que Dios les bendiga.